400 billones de millones de vatios, el Sol se terminaría en menos de 5.000 años. Por tanto, el Sol no puede tener como fuente de energía la combustión de ningún combustible químico. Por otra parte, si se calculase cuánto duraría la emisión de energía del Sol, comenzando con una nube del tamaño del sistema solar, que se contrae hasta el tamaño actual, uno podría tener unos cuantos millones de años, unos 25 millones de años, mucho menos si consideramos que solamente valdría para vida en la Tierra la energía producida desde que el Sol fuese más pequeño que la órbita terrestre. De cualquier manera, obtenemos cifras que son totalmente insuficientes para explicar la vida en la Tierra durante 3.500 millones de años. Este problema de la longevidad del Sol y las estrellas solo pudo solucionarse cuando se descubrió la energía nuclear. A principios de este siglo, estudiando materiales radioactivos, se pudo demostrar que hay una fuente de energía mucho más eficiente que la química. Mientras que la ecuación de Einstein nos dice que toda producción de energía exige un consumo de masa, en el caso de una combustión química, solamente se pierde aproximadamente una billonésima parte de la masa. En cambio, en una reacción nuclear se pierde casi la centésima parte. Por eso, la energía nuclear es muchísimo más eficiente. Aun en el caso de la energía de fisión de uranio, que es menos eficiente que la que produce la luz del Sol, un pequeño trozo de uranio del tamaño de un terrón de azúcar tiene más energía que una tonelada de carbón. En el caso de las estrellas, el proceso de producción de energía no es la ruptura de un átomo pesado como es el uranio, sino al contrario, es la síntesis de un elemento, el helio, más pesado que la materia prima, el hidrógeno. En ese proceso, de 4 átomos de hidrógeno, se produce 1 de helio más energía. Y esta energía le cuesta una pérdida de masa al Sol. El Sol pierde cada segundo cerca de 5 millones de toneladas de masa. Cada segundo está cambiando unos 800 millones de toneladas de hidrógeno en helio. Y lleva haciéndolo 5.000 millones de años. Bien, esto es pues el primer momento en la vida de una estrella. La estrella se condensa a partir de una nube que es casi todo hidrógeno y helio. Cuando la contracción lleva su temperatura central a superar 10 millones de grados, empiezan las reacciones nucleares y mientras éstas se mantienen al mismo ritmo, la luminosidad es constante. En el caso de estrellas mucho más masivas que el Sol, las de mayor masa tienen aproximadamente unas 60 veces más masa, la presión central eleva la temperatura a unos valores dobles más o menos que en el Sol. El núcleo solar está a unos 15 millones de grados, se alcanzan unos 30 millones de grados. Las reacciones nucleares son extremadamente sensibles a la temperatura, de modo que son capaces estas estrellas, con una temperatura doble que la del Sol, de producir casi 1 millón de veces más energía por segundo. Esto naturalmente exige
que se gaste el combustible mucho más a prisa. Y así las estrellas de mayor masa duran menos. Mientras que una estrella como el Sol tiene una duración total del orden de 10.000 millones de años, una estrella de las más masivas se agota en menos de 1 millón de años. Y cuando estas estrellas terminan su evolución, lo hacen de una forma explosiva, durante la cual se sintetizan los materiales más pesados del sistema solar. Todo lo que es más pesado que el helio se produce en estrellas de mayor masa y se distribuyen luego en el espacio en las explosiones de las estrellas que acaban como supernovas, que es el nombre que se da a esa explosión química. Como aquí en el sistema solar es obvio que hay planetas como la Tierra, que es casi todo materiales pesados, esto exige varias generaciones previas de estrellas. El Sol se forma pues a partir de una nube que ya está enriquecida por las cenizas lanzadas explosivamente al espacio por varias generaciones previas de estrellas. Por eso el Sol, la Tierra, el sistema solar no puede formarse en una época temprana del universo. Solamente después de que el universo tiene ya miles de millones de años, puede darse una estrella como el Sol, con una familia de planetas, incluyendo, como la Tierra, planetas que son casi todo metales y compuestos metálicos. Como veremos mañana, la Tierra tiene aproximadamente una tercera parte de su masa de hierro, un núcleo inmenso de hierro y níquel. El resto es casi todo magnesio, silicio, aluminio y compuestos de estos metales. Aunque pensamos que la Tierra tiene mucho hidrógeno porque tiene agua en los océanos, si hablamos en términos de masa, una esfera que represente a la Tierra que pese 4 kilos tendrá para los océanos y la atmósfera 1 gramo. Y si pensamos en términos de volumen, una esfera que represente a la Tierra de unos 30 centímetros de diámetro tiene para los océanos el espesor de la capa de barniz sobre la esfera. La Tierra es un planeta rocoso y lo demás apenas puede. El problema de cómo se forma un sistema de planetas tiene que ser capaz de resolverse basándonos en los datos de este sistema planetario, que es el único que conocemos. Como decíamos ayer hablando del universo en su totalidad, no hay varios universos. Todo lo que sabemos es lo que vemos desde aquí en el universo observable desde la Tierra. No hay tampoco casos conocidos de sistemas planetarios, excepto este. Por tanto, tenemos que decir que lo que aquí sugiera un método de formación debe ser la forma normal en que se hayan dado planetas en otros sitios donde los haya. ¿Qué vemos en el caso del sistema solar? Que todos los planetas están prácticamente en sus órbitas alrededor del Sol en el mismo plano, con desviaciones muy pequeñas. Esto sugiere que todo el sistema planetario se formó a partir de un disco de poco espesor y los planetas siguen en sus órbitas en el plano de ese disco. Todos los planetas giran alrededor del Sol en la misma dirección.
en el sentido opuesto a las agujas del reloj si se mira desde el norte. Esto, una vez más, parece indicar un giro total de ese disco de materia. Los planetas aparecen divididos claramente en dos grupos. Planetas cercanos al Sol son semejantes a la Tierra, de alta densidad y de pequeño tamaño. Planetas lejos del Sol son semejantes a Júpiter, de muy baja densidad y de gran tamaño. En un caso, planetas rocosos, otro, planetas gaseosos. Hay que explicar por qué. Y finalmente, si uno calcula la cantidad que describe la energía de giro, el momento angular, que es el producto de la masa por la velocidad y por el radio, tenemos un dato muy especial. La mayor parte de la masa del sistema solar, casi 1000 veces el resto, está en el Sol. Todos los planetas juntos apenas sobrepasan la milésima parte de la masa del Sol. En cambio, el Sol solamente tiene un 2% del momento angular de todo el sistema. La mayor parte está en el movimiento de Júpiter y de los otros planetas gigantes. Ahora bien, teniendo todo esto en cuenta, hay que criticar analíticamente las diversas posibles explicaciones de que se forme el sistema. La más antigua era la propuesta por Laplace y Kant. Se basaba solamente en el haber descubierto Newton la fuerza de la gravedad y suponía que un gran sistema gaseoso, una nube de gas, por su propia gravitación tendería a contraerse. Y si el gas tenía movimientos aleatorios, sería muy difícil que se cancelasen todos exactamente. Debía haber un movimiento neto resultante cuando se formaba un disco. Esto precisamente explica que se forme un disco y no una esfera cuando se contrae. Porque si gira el sistema, hay una fuerza centrífuga que impide la contracción a lo largo del ecuador y en cambio se contrae fácilmente a lo largo del eje de rotación. Según esta idea, cuando el disco gira, pierde por fuerza centrífuga las partes exteriores y esto se condensa para dar lugar a un planeta. Continúa la contracción hace que gire más a prisa, otra vez se pierden las partes exteriores, otro planeta, y así hasta que queda el Sol en el centro rodeado de unos cuantos planetas. Esta teoría predecía, por lo tanto, que debía haber sistemas planetarios alrededor de todas las estrellas. Sin embargo, cuando se analizó esta teoría desde el punto de vista físico-matemático, hubo que decir que predecía que el Sol, que termina con casi toda la masa, debía terminar también con casi todo el momento angular. Esto no es verdad, por lo tanto, la teoría fracasa. También predecía la teoría que los planetas serían tanto mayores cuanto más distantes fuesen del Sol. Esto no ocurre. Y predecía finalmente que todos los planetas tendrían más o menos la misma composición. Tampoco es verdad. Una vez que los astrónomos se vieron con este problema, hubo una reacción totalmente opuesta. En lugar de decir que los planetas se forman como resultado normal de un proceso que da lugar a una estrella, se sugirió una teoría de tipo catastrófico. Dos estrellas que se acercan mucho y que se pasan
a una distancia corta, producen efectos tremendos de marea, una sobre otra. Como resultado, se desprende parte de la masa de una estrella, en este caso el Sol, y queda en el espacio con un impulso que le da la fuerza gravitatoria de la otra estrella, y de esta especie de llama, de filamento de llama, se condensan luego los planetas. Esta teoría podía en principio explicar que se frenase la rotación del Sol, que solamente gira una vez al mes, y que se diese un gran empujón a los planetas, comunicándoles gran cantidad de momento angular. Pero cuando se estudian las propiedades físicas del Sol, que se pudo hacer ya a principios de este siglo, hubo que decir, la superficie del Sol es un gas a más de 6.000 grados, con una densidad miles de veces menor que la del aire en este cuarto. En esas condiciones, esta llamarada que sale al espacio tiene que disiparse explosivamente si no vuelve a caer inmediatamente sobre el Sol. No se formarán planetas. Así pues, tampoco vale esta explicación. Hubo que esperar hasta no hace muchos años para darse cuenta de que intervienen nuevos factores en el proceso de condensación, factores que se han ido descubriendo gracias a nuevas técnicas astronómicas y también al estudio del comportamiento de fluidos. Y así tenemos hoy una teoría de contracción en que entra en juego la turbulencia de los gases en ese disco y las fuerzas magnéticas que por medio del viento solar atrapan la materia del disco dentro del campo magnético del Sol. Con esto hoy ya podemos explicar, al menos cualitativamente, por qué el sistema solar es como es. Pero todavía no podemos dar una razón muy clara de una serie de peculiaridades. Gracias a las ondas espaciales podemos decir cómo son los planetas, con gran detalle, pero todavía no podemos decir con toda certeza por qué son así. Concretamente, uno de los puntos que más ha dado que hacer es explicar el que exista la Luna. Llegado a decirse que la Luna no puede ser verdad, que es un espejismo, porque no hay una explicación clara de por qué existe la Luna y por qué es como es. Mañana, al hablar de la Tierra como planeta, hablaré un poco más de la Luna. Hoy voy brevemente a mostrar lo básico acerca del Sol como estrella y de los demás planetas como nos los muestran las fotografías de la era espacial. Y ya, por favor, apaguen las luces y comenzamos nuestro viaje turístico por el sistema solar. Mirando a los planetas con un telescopio desde la superficie terrestre, se puede ver en ellos aproximadamente un poco de detalle de 3 y prácticamente 0 detalle en los demás. Podemos ver detalle en las nubes solamente de Júpiter. Bandas de nubes, una gran mancha roja que es como un ciclón que ha durado ya siglos y nada más, no se ve nada debajo de esa capa de nubes. Lo mismo ocurre en Saturno, aunque Saturno naturalmente tiene algo muy llamativo que es el anillo. No se ve nada de detalle en Mercurio porque nunca se le ve en plena noche, solamente inmediatamente antes de que se ponga el sol o inmediatamente antes de que salga el sol, inmediatamente después de que se ponga. Venus no muestra detalle alguno, Urano y Neptuno tampoco. Marte es el único cuya superficie vemos con algún detalle suficiente para mostrar por lo menos
que existen casquetes polares y que existen zonas más oscuras dentro de un tono rojizo general. El tamaño real de los planetas comparado con el Sol, naturalmente no es el que nos dan los telescopios, puesto que estos dependen de la distancia también. Hay los planetas tipo terrestre, que son pequeños, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, y planetas tipo Júpiter, planetas gigantes, y Plutón, que no encaja con los gigantes, pero que tampoco es de tipo terrestre. Y todos ellos son muy pequeños con respecto al Sol. Una cifra fácil de recordar: el diámetro de la Tierra es aproximadamente la 10ª parte del de Júpiter, y el diámetro de Júpiter es aproximadamente la 10ª parte del Sol. Y la distancia del Sol a la Tierra es aproximadamente 100 veces el diámetro del Sol, y la distancia de Plutón del Sol es aproximadamente 100 veces la distancia de Mercurio del Sol. Cifras bonitas, fáciles de recordar. El comienzo del sistema solar fue hace unos 5.000 millones de años. Como 1.000 millones de años aparece muy frecuentemente como unidad de tiempo, ya se le ha dado un nombre. 1.000 millones de años es un eón. De modo que, hablando así, decimos que la edad del sistema solar son 5 eones. Una explosión probable de una estrella, una supernova, causa una compresión de nubes que ya contienen elementos pesados que dan lugar a zonas opacas. Los gases, si son fríos, son transparentes; si son calientes, emiten luz. Las zonas opacas contienen polvos, materiales ya sólidos. Al mismo tiempo que la onda explosiva ayuda a comprimir la nube, también inserta en ella gran cantidad de materiales producidos por esa explosión. Materiales como el oro, el plomo, el uranio, la plata, el níquel, son todos producidos solo durante la explosión de una supernova. Son cenizas de esa estrella. Probablemente durante el proceso de formación de los planetas, otras supernovas relativamente cercanas contribuyeron nuevos materiales. En una fotografía típica del cielo, donde hay estrellas en formación, se notan los gases brillantes, sobre todo hidrógeno y helio, y también los chorros oscuros de materia opaca, que es polvo cósmico mezclado con los gases. Recordemos, por ejemplo, que mientras la atmósfera es muy transparente, si está limpia, basta un poquito de neblina o un poquito de polvo microscópico de carbón de un humo para hacerlo opaca. De toda esta nube se forma un gran remolino que se extendería originalmente, con toda probabilidad, mucho más allá que la órbita de Plutón. En ese remolino hay turbulencia, y esa turbulencia da lugar a torbellinos más pequeños, y en zonas donde el movimiento de un torbellino lleva el chorro de gases y polvo a chocar con el chorro de gases y polvo de otro torbellino, se van formando grumos cada vez mayores que chocan entre sí, y si chocan con poca velocidad pueden agregarse en lugar de deshacerse, y así poco a poco se van formando lo que llamamos planetesimales, cuerpos pequeños del tamaño tal vez de arenas, guijarros, rocas de unos metros, cosas que poco a poco van absorbiendo el material que está alrededor del Sol. Este proceso dura posiblemente
varios centenares de millones de años. Durante ese tiempo, si hay otra estrella que explota cerca, nuevos materiales pueden introducirse en lo que van a ser finalmente los planetas. Mientras todo esto ocurre, la zona central de la nube se va contrayendo y por fin alcanza 10 millones de grados y el Sol nace. Pasa de ser una protoestrella a ser una estrella, con producción de energía por reacciones nucleares. En ese momento, la producción de energía aumenta drásticamente y esta energía barre el espacio a su alrededor, empujando sobre todo los materiales volátiles. Quedan detrás los materiales sólidos que ya han alcanzado algún tamaño. Chorros también de gases se han encontrado en estrellas nacientes, en fotografías hechas con el telescopio espacial Hubble, y el Sol probablemente tuvo erupciones de este tipo que contribuían a lanzar lejos del Sol todos los materiales ligeros. De esta forma, el sistema solar va quedando limpio. Los polvos pesados pueden todavía permanecer cerca del Sol. Los gases se lanzan a distancia y eso es la mayor parte de la nebulosa primitiva. Como la temperatura cerca del Sol es mucho más elevada, en esa zona solamente se pueden formar planetas que van a ser de alta densidad y de materiales refractarios. Lejos del Sol, la temperatura disminuye mucho y se forman planetas de materiales más volátiles. 300 grados corresponde a la distancia de Urano y Neptuno, pero son 300 grados sobre cero absoluto. Es aproximadamente la temperatura que tenemos aquí en este salón en este momento. A esa temperatura se pueden condensar el agua, otros muchos gases. Cerca del Sol, por otra parte, no pueden quedar materiales volátiles. Si comparamos la composición de los planetas cercanos al Sol con la de cuerpos de tamaño semejante lejos, vemos el efecto selectivo de la temperatura. Mercurio, el más cercano al Sol, tiene la mayor cantidad de hierro y níquel en su núcleo. Venus y la Tierra siguen, Marte un poco menos. Lo que no es hierro es o bien sulfuro de hierro, silicatos, óxidos metálicos refractarios. Cuando vemos cuerpos de tamaño comparable, pero lejos del Sol, como son los grandes satélites de los planetas gigantes, Io y Calisto de Júpiter, Titán de Saturno, Tritón de Neptuno, encontramos, por el contrario, cuerpos que son casi todo hidratos de amoníaco, de metano, hielo de agua, etc. Corresponde lo que se observa a aquello que nos da la teoría de formación. El viento solar causa una espiral anclada por el campo magnético en el Sol que tiende a acelerar el movimiento de todo el disco, al mismo tiempo que frena la rotación del Sol. Esto explica que el Sol transfiera momento angular a los planetas lejanos. Y así tenemos una explicación de lo que era un problema enorme para la teoría original de Kant y Laplace. Ya decíamos que Júpiter tiene la mayor parte del momento angular y el Sol solo un 2%. Se explica, al menos cualitativamente, esto por la transferencia de energía de giro del Sol, que probablemente giraba en unas cuantas horas originalmente, a los planetas. El Sol hoy gira una vez en un mes. Prácticamente se puede decir que apenas gira. El movimiento de los planetas alrededor del Sol ocurre en el plano del disco. Solamente Plutón tiene una desviación apreciable.
pero la distancia de Plutón todavía esto corresponde a un disco con muy poco espesor comparado con su diámetro. Y las órbitas parecen estar en una sucesión en que cada planeta tiene aproximadamente el radio de su órbita entre 1,5 veces y 2 la del radio anterior. Esta sucesión de distancias la expresa la llamada ley de Bode, que es una fórmula empírica que predice a qué distancia deben estar los planetas. Como vemos, esta ley da una aproximación importante, aceptable, y sirvió para encontrar los asteroides, porque en la zona predicha no había planeta, y sirvió también para encontrar a Neptuno. No vale en el caso de Plutón, pero Plutón es en muchos casos alguien raro. Tiene una órbita muy elíptica, se acerca más al Sol que Neptuno, y en estos momentos está más cerca del Sol que Neptuno, tiene la máxima inclinación de la órbita con respecto al plano ecuatorial del Sol y no tiene la composición que tienen generalmente los planetas de su tamaño. La inclinación del eje de rotación varía desde 0 para el caso de Mercurio y casi como 0 para Venus y Júpiter, hasta más de 90 grados en el caso de Urano, porque si bien puede decirse que la inclinación es 82, gira del revés, porque el que era antes polo norte, ahora apunta hacia el sur. La Tierra, Marte y Saturno tienen alrededor de 25 grados de inclinación. Esto va a ser importante, como diremos mañana, para explicar las condiciones climáticas de la Tierra. Es difícil explicar esta inclinación por algún proceso físico común. Casi todos los planetas giran alrededor de su eje en el mismo sentido en que giran alrededor del Sol, pero hay excepciones. Urano prácticamente gira tumbado y Venus gira del revés. Los dos tipos de planetas que encontramos, terrestres y tipo Júpiter, tienen densidades muy distintas, tanto que en el caso de Saturno, si medimos su diámetro visible y obtenemos su densidad, resulta ser menos que la del agua. La de Júpiter es casi como la del Sol, densidad media un poco mayor que la del agua, 1,4. La densidad de los planetas terrestres es alrededor de 4 a 5,5. Son densidades típicas de rocas. Las densidades de los planetas más lejanos son un poco mayores que la de Júpiter y Saturno, porque tienen al parecer menos componente de gas, sobre todo de hidrógeno y helio, y en cambio un componente mayor de agua en forma posiblemente de hielo. De todos los planetas terrestres, la Tierra tiene tanta masa como Venus, Marte, Mercurio y la Luna juntos. Y la masa de un planeta y la temperatura de su superficie determina el que pueda retener una atmósfera o no. Un planeta con la masa de la Tierra o de Venus y una temperatura como la que tienen de hecho los dos planetas, no puede retener hidrógeno ni helio. Son los gases más ligeros y se escapan. Puede retener en cambio agua, amoníaco, metano, oxígeno, nitrógeno, todo esto. Algo como la Luna, lo único que puede retener es un poco de xenón, que es un gas muy raro, y lo mismo ocurre con Mercurio. En cambio, los planetas gigantes pueden retener todo, y como el hidrógeno y el helio son los gases más abundantes, estos planetas son predominantemente hidrógeno y helio.
La masa de todo el sistema solar es casi toda la masa del Sol. Los planetas apenas alcanzan un poco más de una milésima parte y el resto no cuenta para nada. Puede decirse así que el Sol se forma de esa nube y de las briznas que quedan se han formado los planetas. Un ejemplo de diferencia de masa es la de la Tierra con respecto al Sol. Hacen falta 330.000 tierras para equilibrar al Sol en una balanza. Por eso se puede decir en general que los planetas giran alrededor del Sol. Tienen órbitas como si el Sol estuviese fijo, pero en realidad no es así. Los planetas y el Sol tienen que moverse, influyéndose mutuamente, alrededor del centro de gravedad del sistema. Y el centro de gravedad del sistema, en la mayor parte de los casos, está un poco fuera del Sol. Durante un periodo de unos 100 años, se puede ir siguiendo cómo va cambiando el centro de gravedad del Sol, y en los últimos 50 años vemos cómo sigue siendo, en la mayor parte de los casos, una trayectoria que se mantiene fuera del disco del Sol. Y ahora estamos acercándonos al año 2000, está alejándose más todavía. Esto se debe naturalmente a cómo están dispuestos los planetas gigantes con respecto a la posición del Sol. Si los planetas gigantes están en el mismo lado con respecto al Sol, el centro de masa se desplaza en su dirección. Así pues, el Sol también se mueve por el influjo de los planetas. El interior del Sol, el núcleo, ocupa muy poco de su volumen, pero ahí es donde se produce toda la energía a una temperatura de unos 15 millones de grados. Si pudiésemos mirar al Sol en su interior, nos parecería que la parte externa es totalmente fría por comparación. Para que nos hagamos una idea de lo que quieren decir 15 millones de grados, pensemos que una mesa de tamaño ordinario a 15 millones de grados puesta en la Luna acabaría con toda la vida en la Tierra en unos segundos. A nosotros nos protege de este horno nuclear un Sol opaco de casi 700.000 kilómetros de radio. Es opaco porque los gases están a una temperatura muy elevada y absorben y reemiten la radiación cada vez con menor energía hasta llegar a la superficie. El Sol tiene una estructura en que unas 2/3 partes de su radio absorbe y reemite radiación con muy poco movimiento de gases, y solo en la capa exterior tenemos corrientes de gases calientes hacia la superficie y fríos hacia adentro. De esta manera, la energía que se produce en el Sol en un momento dado alcanza la superficie y se emite hacia la Tierra más de 1 millón de años más tarde. Podría el Sol apagarse ahora en su interior y la Tierra continuaría recibiendo luz y calor durante 1 millón de años por lo menos. La reacción que produce esta energía es la transformación de protones, núcleos de hidrógeno, en helio, en 3 etapas. El choque de 2 protones transforma uno en un neutrón, emitiendo la carga positiva y un neutrino. Tenemos así hidrógeno pesado, deuterio. Deuterio con otro protón da helio ligero y energía. 2 helios ligeros dan helio normal, sobran 2 protones que vuelven a entrar en la reacción y tenemos de nuevo energía. Y la energía cuesta al Sol una pérdida de masa, porque las 4 partículas del núcleo de helio
tienen más masa cuando están sueltas que cuando están juntas. Esa pérdida de masa es la que entra en la ecuación de Einstein multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz para darnos la energía que el Sol produce cada momento. El Sol, como estrella de tamaño medio, durará aproximadamente unos 10.000 millones de años en su totalidad. Ya ha existido durante 5.000 millones de años y posiblemente mantendrá la Tierra como planeta habitable otros 500 millones de años. A partir de ese momento, el Sol aumentará de luminosidad para hacerse lo que se llama una gigante roja, y la Tierra perderá sus océanos, perderá la atmósfera y quedará como la Luna. Una fotografía del Sol en luz ordinaria muestra de vez en cuando manchas que son como tempestades magnéticas en el Sol, y de vez en cuando, sobre todo con la luz del hidrógeno, se ven grandes llamaradas, protuberancias, fulguraciones que lanzan cantidades enormes de gases a millones de grados en la corona y en el viento solar. Con una cámara sensible a rayos X vemos las partes más activas del Sol, donde hay gran cantidad de manchas y donde hay también gran cantidad de fulguraciones. Y durante un eclipse se puede observar la corona solar, que se extiende a millones de kilómetros y realmente se puede decir que no tiene solución de continuidad con el viento solar que llena toda la zona de los planetas hasta Plutón. Vamos ya ahora a hablar de los planetas individualmente. A Mercurio nunca hemos podido observarle desde la Tierra con suficiente detalle, ni siquiera para saber su periodo de rotación. Solo con las sondas espaciales Mariner se pudieron obtener fotografías que muestran una superficie como la de la Luna, pero totalmente cubierta de cráteres. No hay esas zonas lisas que llamamos mares en la Luna. Los cráteres son debidos a impactos, y queda la muestra de un impacto gigantesco que ha causado ondas de roca fundida que se han solidificado a centenares de kilómetros de distancia del centro. La energía de este impacto casi llegó a romper a Mercurio. El planeta actuó como una lente condensando esa energía en el punto opuesto, y en ese lugar se ven grandes roturas de la corteza que cruzan incluso cráteres más antiguos. Todo Mercurio es un astro duro, sin aire, sin agua, totalmente calcinado por el Sol durante unos 44 días. Luego viene una época como de crepúsculo de otros 10 o 20 días, y luego otra noche también de una duración semejante, para un total de unos 118 días desde una salida del Sol hasta la otra. La temperatura oscila entre unos 250 grados bajo cero y unos 450 grados sobre cero. Solamente sería posible visitar a Mercurio posiblemente en los polos, donde en zonas donde el Sol da muy de refilón puede haber la posibilidad de guardarse de sus rayos. Aquí tenemos la sucesión de temperaturas durante un día de Mercurio, llamando día al tiempo desde que sale el Sol hasta que vuelve a salir. Y tenemos temperaturas, como ya he dicho, de casi 200 grados bajo cero hasta más de 420 grados sobre cero.
Dejamos a Mercurio y nos encontramos a Venus, que muestra fases parecidas a las de la Luna, pero no muestra detalle alguno en los telescopios terrestres, porque está totalmente cubierta de nubes opacas. Las ondas espaciales, utilizando cámaras de luz ultravioleta, mostraron que esas nubes tan uniformes en luz visible tienen zonas indicando vientos de alta velocidad que distribuyen el calor por igual en todo el planeta. Venus tiene siempre la misma temperatura, día y noche, ecuador y polos, porque tiene una atmósfera que es más de 90 veces la densidad y presión de la atmósfera terrestre. Y esa atmósfera, a pesar de que tiene muy poco vapor de agua, es un efecto de invernadero importante, o tiene un efecto de invernadero importante porque es casi todo anhidrido carbónico. Esto da a Venus una temperatura todavía más elevada que la de Mercurio. La temperatura alcanza casi 500 grados sobre cero y la presión en la superficie por lo menos 90 veces la presión atmosférica. Hay nubes que son en la zona inferior nubes de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico. Por encima hay nubes que contienen un poco de vapor de agua, pero muy poco. Una sonda espacial rusa envió las únicas fotografías que tenemos de la superficie de Venus. Es roca calcinada, tipo volcánico. Naturalmente allí no puede haber. Mediante radar reflejado de la superficie ha ido haciendo mapas cada vez más detallados. Se han descubierto lo equivalente a continentes comparables a los continentes terrestres, pero con un relieve menor. Y cráteres de gran tamaño, pero con una peculiaridad. Hay cráteres de gran tamaño, pero no hay cráteres pequeños. Y en los cráteres de gran tamaño, el material lanzado por un impacto queda solamente junto al cráter, no se extiende a gran distancia como en la Luna o en Mercurio. La razón de que esto sea así es la atmósfera densísima del planeta. Todos los cuerpos pequeños se volatilizan cruzándola. Solamente los cuerpos de gran tamaño llegan a la superficie. Y cuando el impacto lanza materia en todas direcciones, esa atmósfera tan densa frena rápidamente el movimiento de todos los desechos y caen muy cerca del cráter original. Cráteres extraños pueden sugerir algún tipo de volcanismo, pero no se han encontrado volcanes activos en Venus. Sí se han encontrado grandes burbujas sólidas que parecen marcar la salida de magma muy pastoso de una grieta de la corteza. Pero no hay en Venus el proceso que en la Tierra produce montañas. No hay choque de placas de continentes. Hay en cambio terreno increíblemente fracturado de una manera muy irregular, muy difícil de explicar. No sabemos todavía realmente explicar la geología de Venus. Uno de los montes más llamativos de Venus, reconstruido por ordenador, el monte Maat, parece ser de carácter volcánico, pero a pesar de que se han notado posiblemente tormentas, rayos en su cumbre, no se ha podido detectar de cierta actividad volcánica actual. Venus parece ser un planeta muerto en ese sentido geológico, también en el sentido de la vida, naturalmente. Marte es el que ha llamado siempre más la atención y la curiosidad de los astrónomos,
porque es el planeta que tiene claramente casquetes polares, donde cambia el color y la distribución de manchas a lo largo del año, donde hay una atmósfera tenue pero perfectamente observable. Cuando se enviaron sondas a Marte, las primeras fotografías ya causaron una sorpresa. Hay grandes volcanes en Marte, mucho mayores que volcán alguno en la Tierra. Hay un gran cañón que se extiende por miles de kilómetros de longitud, con más de 100 kilómetros de anchura y varios kilómetros, hasta más de 10 kilómetros de profundidad. Este gran cañón de Marte no es como el gran cañón del Colorado, el resultado de la erosión por un río, sino que parece indicar una gran falla en la corteza del planeta que luego ha sido ahondada y excavada más por la acción de vientos cargados de arena que actúan como papel desmedido. Otras fotografías tomadas desde órbita mostraron claramente la presencia de nubes y de nieblas, e incluso en valles cerca del Gran Cañón, esas nieblas se ven formarse por la mañana antes de salir el sol y luego se disipan durante el día. La atmósfera de Marte, aunque es muy tenue, tiene pues una cantidad apreciable de vapor de agua. La mayor parte del agua de Marte está en los casquetes polares, que tienen la forma espiral impuesta por la rotación del planeta, que es casi como la de la Tierra, en 24 horas y media, y con una inclinación del eje muy parecida en estos momentos. Fotografías más detalladas del casquete polar indican que está hecho de láminas superpuestas en que alternan hielo y arena, hielo y arena. Cada invierno se deposita una nueva capa de hielo, cada verano grandes tempestades de arena cubren todo el planeta y también cubren ese hielo. En el pasado, Marte ha tenido agua en estado líquido. Hace muchos millones de años corrían torrenteras de agua por la superficie, pero era tan pronto, tan temprano en el desarrollo del planeta, que ha habido cráteres superpuestos a esas torrenteras durante un periodo que terminó muy pronto en la historia del Sistema Solar, el periodo de la caída de abundantes cuerpos sobre los planetas en formación. ¿Dónde está toda el agua de estas torrenteras? Posiblemente como hielo bajo tierra, no solo en los casquetes polares. Se ha hablado de que podía haber tenido mares Marte en algún tiempo muy lejano. Algunos autores más optimistas creen que posiblemente durante esa época temprana de la historia de Marte pudieron darse condiciones para la vida y que tal vez cuando una expedición vaya a estudiar las rocas de Marte en directo puedan encontrarse algunos fósiles. En la actualidad, las ondas Vikingo no detectaron ni siquiera la presencia de material orgánico que se encuentra típicamente en meteoritos. Marte hoy parece ser un planeta muerto. La indicación de existencia de agua congelada bajo la superficie del planeta nos viene de algunos impactos que parecen haber causado una avalancha de lodo, hundiendo el hielo subterráneo que luego se congela en la superficie. Alguna de estas avalanchas pudo dar lugar de nuevo a grandes cauces de agua que duraron poco tiempo, pero que marcaron la superficie del planeta con formas que son claramente sugerentes del correr de ese fluido. El mayor volcán del sistema solar, el Monte Olimpo, tiene un diámetro tal que cubriría toda España
y una altura de unos 27 kilómetros, 3 veces más que el Everest. Este volcán hoy día no parece activo y es uno de los volcanes que se llaman de escudo, que se encuentran en la zona ecuatorial de Marte. En el cañón de Marte, el Gran Cañón de Marte, se observan derrumbamientos de arena, de tierra, a lo largo también de muchos miles o millones de años, y ahí se ve posiblemente el efecto de algún tipo de terremoto que podría deberse a actividad volcánica, aunque también parece que Marte no tiene formación de montañas por tectónica de placas, por el choque de placas continentales. Marte es un desierto como el Sáhara, pero más seco y más frío. Y en ese desierto se forman enormes nubes de arena que llegan a cubrir todo el planeta hasta por encima del Monte Olimpo. Cuando una de las sondas espaciales llegaron a Marte, durante varias semanas no pudo observarse nada porque todo el planeta estaba cubierto con esa nube de arena. Las arenas de Marte hemos conseguido verlas en directo cuando la sonda Vikingo fotografió su entorno inmediato y se pueden observar de vez en cuando los movimientos de alguna piedrecilla movida por el viento, dejando su huella, y también se puede uno dar cuenta que estas rocas son de tipo volcánico, como piedra pómez, con gran cantidad de vesículas gaseosas. Cuando llega el invierno y la temperatura desciende, aparece la escarcha en las zonas de sombra alrededor de esas rocas. Algunos autores, creyendo todavía en marcianos, han interpretado fotografías enviadas por las ondas Vikingo como huellas, restos de ciudades de hace tal vez millones de años. En realidad, lo único que se ve en estas fotografías es la existencia de fracturas en la corteza a través de las cuales roca más resistente ha salido a la superficie y la erosión luego ha dejado al descubierto esos diques de roca más dura. Tampoco han sido prueba de marcianos la llamada Esfinge de Marte, que es una montaña de varios kilómetros de longitud, que solamente con luz desde este ángulo y mirada desde este punto de vista sugiere una cara humana. En otras fotografías no. Y menos aún han sido prueba de marcianos los satélites de Marte. El astrofísico ruso Joseph Shklovsky había sugerido que los satélites de Marte se comportaban como cuerpos huecos y que su órbita iba decreciendo de radio y por tanto tenían que ser artificiales. Las fotografías enviadas por la sonda espacial muestran claramente que no son artificiales. Probablemente son dos asteroides pequeños capturados bastante recientemente por Marte y cubiertos de cráteres, lo mismo que todos los otros cuerpos del sistema solar. Vamos hacia Júpiter y cambia el panorama totalmente. Júpiter es el rey de los planetas en cuanto a tamaño. Tiene más del doble masa que todos los demás planetas juntos. Tiene 318 veces la masa de la Tierra y tiene un cortejo de satélites. Galileo descubrió los 4 principales y por eso se le llaman los satélites galileanos. Pero ya con las ondas espaciales se han encontrado alrededor de 20. El interior de Júpiter probablemente incluye una esfera de roca de doble diámetro que la Tierra, posiblemente. No sabemos de qué tamaño. Encima de esa roca podría haber hielo, comprimido por la presión tremenda del resto del planeta.
La mayor parte del volumen es hidrógeno, en estado líquido metálico. Líquido, conductor de la electricidad, por eso se le llama metálico. Por encima, a menos presión, hidrógeno líquido, pero en su forma normal. Lo único que nosotros observamos de Júpiter son las capas externas de nubes. Y estas capas externas tienen una actividad constante debida al movimiento rápido de rotación del planeta. Aunque tiene un diámetro 10 veces mayor que la Tierra, da una vuelta sobre su eje en menos de medio día. El resultado, pues, es que hay grandes bandas de nubes paralelas al ecuador y esas nubes están cambiando constantemente. Es sorprendente que la gran mancha roja, que tiene un área mayor que toda la Tierra, se mantiene desde hace varios siglos. Un descubrimiento de las ondas espaciales, Voyager, fue el anillo de Júpiter, que no se sospechaba, y que es mucho más tenue que el de Saturno, no se ve desde la Tierra, pero que tiene una importancia porque resulta ser uno de los anillos de todos los planetas gigantes. Hablando de la atmósfera de Júpiter, todos saben que en julio un cometa hecho trozos cayó sobre Júpiter. Los impactos produjeron grandes fogonazos y manchas que duraron varias semanas, pero solamente afectaron la parte exterior de la atmósfera. Ni siquiera parecen haber penetrado 50 kilómetros en una atmósfera que tiene más de 10.000 kilómetros de espesor. Más interesante casi que Júpiter es el descubrimiento de cómo son sus satélites. Io, un satélite de color rojizo-naranja, resultó ser el cuerpo más activo volcánicamente del sistema solar. Las fotografías espaciales mostraron chorros de materia incandescente lanzada a más de 200 kilómetros de altura por volcanes en erupción cuando pasaba la sonda. Y fotografías subsiguientes han indicado que toda la superficie de Io está haciéndose y rehaciéndose en periodos de tiempo muy cortos, unos meses, porque está constantemente saliendo a la superficie un magma que parece ser predominantemente azufre y compuestos de azufre. Diversas formas de azufre pueden tener los colores desde el blanco hasta el negro. Io tiene como fuente de energía para este volcanismo la fricción interna causada por las mareas de Júpiter. Júpiter tiene una atracción inmensa sobre Io. La parte más cercana a Júpiter se extiende en la dirección del centro de Júpiter y produce una deformación que cambia según Io va en una órbita que es elíptica. Esta deformación da lugar a calor por fricción interna y así se explica el volcanismo. Parte de los productos volcánicos de Io cae sobre el satélite más cercano, tan pequeño que no es de forma esférica, porque el tamaño no es suficiente para comprimirlo uniformemente. Es Amaltea y tiene el mismo color que la superficie de Io. En cambio, los otros satélites galileanos son cuerpos helados. Ganimedes es tan liso que parece una bola de billar. Apenas tiene relieve alguno. Las líneas que se ven en esa superficie son grietas en el hielo que han sido rellenas de hielo una vez más. Probablemente la corteza es de más de 50 kilómetros de espesor de hielo. Ganimedes, más grande que el planeta Mercurio, tiene una estructura semejante, pero posiblemente alcance más de 100 kilómetros de espesor la corteza de hielo.
y más aún en Calisto, el más lejano de los satélites galileanos. A esa temperatura de más de 200 grados bajo cero, el hielo se comporta como una roca muy dura. Un impacto la puede fundir momentáneamente y da lugar a ondas que se propagan y que van quedando heladas en el sitio según se disipa su energía. En el caso de Calisto, el hielo mantiene luego todos los cráteres subsiguientes, de modo que es un cuerpo que probablemente tiene más cráteres, más densidad de cráteres que ningún otro conocido en el sistema solar. Saturno, visto desde la Tierra, es realmente el planeta más vistoso por su anillo. Ya van varios siglos de observar el anillo, unas veces casi de plano, otras veces de perfil. Desde el telescopio espacial Hubble se obtiene detalle bonito de bandas de nubes, la sombra del planeta sobre el anillo, la sombra del anillo sobre el planeta, divisiones diversas en el anillo, etc. Otras veces, con telescopios terrestres, vemos el anillo casi de canto, y a Saturno también con el tipo de bandas de nubes que observábamos nosotros. Pero todo esto no nos prepara para todo lo que dan las fotografías de la sonda Voyager. El planeta mismo tiene gran cantidad de bandas de nubes y aparecen de vez en cuando óvalos blancos, sobre todo en la época de verano. La observación de paso de un satélite arrojando su sombra sobre las nubes es también frecuente en el caso de Júpiter. La sonda Voyager nos da casi una vista a contraluz de Saturno, donde los anillos aparecen como semitransparentes. Se puede ver el planeta a través de ellos, pero dan una sombra, y el planeta naturalmente da una sombra sobre ellos. Vistos casi a contraluz, los anillos tienen centenares y miles de divisiones pequeñas. Se han comparado a un disco microsurco. Y una sorpresa de estas fotografías fue descubrir sombras radiales en los anillos que se han atribuido a nubes de polvo que están, tal vez por repulsión electromagnética, lanzando una sombra sobre el anillo mismo. Para distinguir mejor las partes de los anillos se les dan colores artificialmente en las fotografías enviadas por la sonda. Uno de los descubrimientos de estas ondas espaciales fue la existencia de satélites pastores, que se llaman. Pequeños cuerpos de unos cuantos kilómetros de diámetro nada más, que producen suficiente atracción gravitatoria para dar lugar a las divisiones en los anillos. Una fotografía de uno de los satélites pastores fue tomada por la sonda Voyager con 3 filtros, rojo, azul y amarillo, pero como los 3 filtros se utilizan sucesivamente, mientras tanto se mueve el satélite y se mueve la sonda espacial y obtenemos 3 sombras de distintos colores del anillo sobre el satélite. Titán es el satélite más interesante de Saturno porque es el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera importante. Una atmósfera que es casi todo nitrógeno y metano y que tiene una presión atmosférica doble que la Tierra. Se ha especulado en la existencia de mares o al menos charcas de nitrógeno y metano líquidos en la superficie de Titán. Por ahora no se ha podido observar esa superficie y no sabemos cómo es. Otro satélite interesante, de tipo extraño, de Saturno, es Capetto,
que parece haber sufrido un impacto de un cuerpo oscuro, probablemente carbonoso, que ha cubierto un lado del satélite de una capa de polvo negro, mientras el resto es de color blanco como la nieve. Urano tiene también un sistema de anillos. Se descubrió primero desde la Tierra observando cómo parpadeaba una estrella cruzando por detrás de los anillos y del planeta desde diversos puntos terrestres. En todos esos casos se vio el parpadeo que indicaba la presencia de varios anillos, por lo menos 5. Pero son anillos mucho más tenues que los de Saturno. No se ven con luz visible desde la Tierra. La sonda espacial sí envió fotografías de ellos, y estos anillos, una vez más, tienen gran cantidad de subdivisiones, con algunos satélites pastores semejantes a los que había en Saturno. La sorpresa mayor de Urano fue su satélite que tiene una corteza de terreno extraño, Miranda, el satélite se llama, en parte hielo, pero que tiene zonas en que el terreno parece haber sido fracturado por un impacto enorme, de tal manera que no hay continuidad de formas de una zona a otra. Se ha sugerido que posiblemente el impacto de un gran cuerpo fracturó a Miranda en diversos trozos y luego se volvieron a reunir por atracción gravitatoria, pero naturalmente ya no encajan los terrenos adyacentes unos a otros. Y por último llegamos a Neptuno. La sonda espacial Voyager, que fue visitando los grandes planetas, nos mostró de Neptuno la existencia de corrientes ecuatoriales con una gran mancha oscura parecida a la gran mancha roja de Júpiter, la presencia de nubes y también de un anillo interrumpido con zonas más densas que otras. Es difícil de explicar cómo se mantiene así. Las nubes en la alta atmósfera lanzan sombras sobre la zona inferior y todo esto se parece naturalmente a lo que hemos visto en los otros planetas gigantes. Su satélite principal, Tritón, es mayor que Mercurio también y tiene un volcanismo probablemente debido a fumarolas de metano, tal vez de hielo. Las fumarolas lanzan chorros al espacio que arrojan una sombra sobre la superficie helada de Tritón. La última fotografía enviada por la sonda espacial Voyager permite ver a Neptuno con su satélite Tritón cercano. Y por último nos queda sin explorar directamente Plutón. Hace muy pocos años se descubrió que Plutón tiene un satélite, Caronte, que es la mitad de tamaño del planeta mismo. Es un planeta doble. Probablemente es casi todo hielo. Hielos de metano, de amoníaco, de compuestos semejantes. Cuando está más cerca del Sol, como lo está ahora, parte de ese material helado se volatiliza y entonces tiene durante algún tiempo una tenue atmósfera de esos gases. Se está hablando ahora de la posibilidad de enviar una sonda que vaya a visitar a Plutón y completar así los retratos de familia del sistema solar. Por ahora no podemos decir mucho de este cuerpo extraño, excepto que posiblemente no sea el único de este tipo. No se espera que haya otros planetas, puesto que se ha buscado todo el cielo con gran cuidado cuando se encontró al planeta Plutón. Pero podría haber otros muchos cuerpos de tamaño más pequeño.
intermedios entre los asteroides y Plutón mismo, básicamente hechos de hielo, y podrían existir a centenares a esa distancia, no serían detectables. Todavía más lejos, en los confines del sistema solar, se cree que hay una gran nube de miles de millones de cuerpos helados, restos de aquella nube primitiva. Serían los cometas. De vez en cuando una perturbación en sus órbitas lanza uno de ellos hacia el centro del sistema solar y entonces se puede hacer visible. Algunos terminan cayéndose entonces sobre el Sol, otros sobre planetas, como el cometa que cayó sobre Júpiter en julio de este año. Mañana, al hablar de la Tierra, hablaremos también del posible influjo de los cometas sobre las condiciones de habitabilidad y el desarrollo de la vida aquí en la Tierra. Por favor, enciendan ya las luces y apagando el proyector, contestaré ahora sí. ¿Nadie tiene preguntas o tienen deseo de ir a ver el partido y cómo termina? Sí. ¿Cómo es posible que el movimiento de rotación de Júpiter sea más rápido que el de la Tierra sin una masa mayor? El explicar por qué cada planeta tiene el movimiento de rotación que tiene es actualmente imposible en detalle. Hay que decir que el movimiento de rotación original de cada planeta debe tener su causa en un movimiento más o menos aleatorio de la zona del torbellino en que se formó. Pero entran en juego otros factores, impactos, por ejemplo, de cuerpos suficientemente grandes pueden haber dado o restado movimiento de rotación según cómo caigan sobre el núcleo original. La presencia de satélites también puede influir. En el caso de la Tierra ha influido. Otros efectos de marea parecen determinar el que Venus gire de la manera tan extraña que gira, del revés, y además un día de Venus dura más que un año. Gira alrededor de su eje en 243 días y va alrededor del Sol en 225. Todas estas cosas son muy difíciles de explicar en concreto porque no sabemos las condiciones iniciales y no sabemos qué ha pasado durante el periodo de formación de los planetas. Como decíamos en el disco de formación de los planetas, que pudo haber supernovas cercanas posteriores que hubiesen aportado material después. Al ser cercanas, la influencia hubiera sido de ayudar a la agregación de los planetésimos o hubiese estabilizado la... Una supernova, aunque se le llame cercana, está todavía a años luz. No hace, por tanto, ningún efecto mecánico sobre el disco en formación. Puede enviar radiación cósmica, sí, pero esa no perturba la formación de los planetas. Lo único que hace útil, por así decirlo, para los planetas es el aportar nuevos materiales. Y en algunos meteoritos que se han analizado se encuentran materiales radioactivos que tienen que haberse inyectado en ellos durante el periodo de formación del sistema solar. Y eso es lo que nos indica que hubo esas supernovas. Se habla estos días de una posible evidencia de agujeros negros en el universo. Si esto fuera cierto, ¿cabría dentro de la definición cada agujero de estrellas, de generación de estrellas? Los agujeros negros son
el cadáver de estrellas que han explotado como supernovas y que dejan todavía en el centro una masa superior a 3 veces la del Sol. Típicamente una estrella explota como una supernova si su masa es por lo menos 10 veces la del Sol. De eso, la mayor parte se lanza al espacio en explosión, pero el núcleo queda comprimido por un rebote que puede reunir allí hasta más de 3 veces la masa del Sol en una esfera de 10 kilómetros de radio o menos. Entonces se forma un agujero negro. Mañana, al hablar de la Tierra, hablaré de eso en detalle. Hoy bastará con decir que en la Tierra hubo una cantidad de impactos semejantes, pero que la erosión los va borrando muy rápidamente. Y los únicos que son visibles son los muy recientes. ¿Qué hay de la posibilidad de existencia de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia? Me parecía ser que yo había oído por ahí que se especulaba con la posibilidad de que existiese. Es muy plausible que sí lo hay, pero no sería el resultado de una supernova, sino de la caída hacia el centro de gran cantidad de gases que van perdiendo su momento angular y cayéndose hacia el centro, y cuando una vez más se excede un límite de masa, se forma naturalmente un agujero negro. De los asteroides, sí es digno de decir de ellos que son cuerpos rocosos que se parecen en su composición, por ejemplo, a Marte. Tienen algunas características de ser restos de un cuerpo mayor que se fracturó, y gran parte de los meteoritos que caen sobre la Tierra son metálicos, que necesitan también para explicarse un cuerpo de suficiente volumen y masa para que se dé en su interior una separación de elementos según densidad y se forme un núcleo metálico que luego hay que romper en un choque importante. Por eso los asteroides probablemente son restos no de un planeta en el sentido normal de la palabra, puesto que todos los asteroides juntos tienen bastante menos masa que la Luna, pero serían ya 2 o 3 cuerpos posiblemente suficientemente grandes para tener una estructura diferenciada de diversas capas de diversa densidad que chocaron y quedaron los fragmentos. Los asteroides casi todos son de forma irregular. Recientemente se han tomado fotografías de 2 asteroides, Gaspra y Ida, por sondas espaciales, y son así: rocas irregulares de varios kilómetros de diámetro cubiertas de fluctuaciones. En un caso, por lo menos, hay un asteroide doble, 2 peñascos de unos cuantos kilómetros de diámetro cada uno, que están prácticamente en contacto y se mueven en una órbita juntos sobre el borde del Sol. Será muy interesante en la época espacial que nos lleve a visitar los asteroides y tratar de aterrizar en uno de esos y luego dando un salto pasar al otro, porque están tan cerca y su gravedad es tan débil que se podrá hacer eso. Con toda probabilidad, el material de todos esos anillos es sobre todo hielo. Pero puede naturalmente haber también polvo más oscuro. Los de Saturno brillan tanto
la explicación más lógica es que son casi todo hielo. El tamaño de las partículas del anillo oscila posiblemente entre arena y cosas como el tamaño de esta mesa, con algún que otro bloque del tamaño de una casa. Pero son prácticamente eso, bloques de hielo. Bien, si no hay más preguntas, mañana hablaremos de la Tierra sobre todo y de la vida en la Tierra. Hasta mañana.